Continuando con el tema de existencia y unicidad, en su libro de texto, en la página 63, vamos a encontrar el siguiente ejercicio, el cual nos pide que calculemos y anotemos la medida de los ángulos E, F y G, y luego tenemos que escribir el razonamiento que siguieron para encontrar la medida del ángulo F. Entonces, para esta consigna, lo primero que tenemos que hacer es calcular y anotar. No es necesario que ocupemos lo que es el transportador, porque si ustedes ocupan su transportador sobre estas rectas, es posible que su transportador no les dé la medida de 65 grados. Entonces, este ejercicio recuerden que, bueno, es de razonamiento, no es necesario usar el transportador, simplemente lo que es una suma o en este caso una resta. Bueno, vamos a calcular y anotar la medida de los ángulos faltantes, en este caso son los ángulos E, F y G. Para la medida de estos ángulos, tenemos aquí estas letras E, F, G y tenemos aquí ya 65. Pero bueno, para no perdernos, nosotros podemos colocar la letra que le corresponde. En este caso es E, F, G y podemos ponerle H para poder tener este ángulo identificado. Entonces el ángulo H ya sabemos que son 65 grados. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, recuerden que este ángulo, lo que es el ángulo H, que ya tenemos un valor, pues bueno, el ángulo H es adyacente a lo que es el ángulo E, que es el que tenemos aquí. Entonces, si estos son adyacentes, la suma de estos dos nos tiene que dar un total de 180 grados. Entonces, para poder obtener el valor del ángulo E, pues es sencillo. Si tengo que llegar a 180 grados, pues nada más le voy a restar los 65 grados de lo que es el ángulo H. Hacer esta resta tengo un total de 115. Entonces mi ángulo E, por lo tanto, son 115 grados, que los voy a anotar acá. Y ven, pues para obtener lo que es el ángulo F y G, pues bueno, para el F, recuerden que el ángulo F y el ángulo H son opuestos por el vértice. Entonces, si tenemos ángulos opuestos por el vértice, nuestro resultado va a ser similar. Entonces, si aquí H mide 65, el ángulo F también va a medir 65 grados. Y aplicando el mismo precepto, al ser un ángulo adyacente, la medida del ángulo F y G, pues también me tiene que dar 180. Si sé que el F son de 65, entonces la resta me va a dar 115. Entonces, por ambos casos, por ser ángulo adyacente, son 115 grados, o por ser opuesto al vértice con el ángulo G, también son 115 grados. Ahora sí, ¿cuál es el razonamiento que usamos para encontrar la medida del ángulo F? Pues bueno, es sencillo. El ángulo F lo encontramos simplemente por ser ángulos opuestos por el vértice. El ángulo H es igual al ángulo F. Entonces, este es el razonamiento que nosotros ocupamos para encontrar la medida del ángulo F. Simple y sencillamente porque son opuestos por el vértice. Más adelante vamos a encontrar este tipo de actividades, el cual consiste en escribir el razonamiento para demostrar que los ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces aquí tenemos dos ángulos, en este caso lo que es el ángulo E y G, y tenemos que demostrar que son iguales porque son opuestos al vértice. En este caso, podemos escribir o completar estas frases para hacer nuestro razonamiento, y sería lo siguiente. En este caso, el ángulo E y el ángulo F, que serían estos que están acá, son adyacentes también. Y bueno, en este caso, si son ángulos adyacentes, pues su suma sería un total de 180 grados.
De igual manera, si nosotros nos vamos con lo que es el ángulo G y el ángulo F, que serían los de aquí abajo, también a la hora de juntarlos son adyacentes y bueno, también su suma es igual a 180 grados porque hace un medio círculo. 180 grados, un poquito más chiquito, no lo vayamos a confundir con un cero. Por lo tanto, lo que es el ángulo E y G son iguales porque cualquiera de los dos da una suma de 180 grados con lo que es el ángulo F. Entonces, así nosotros podemos describir un razonamiento para que nosotros demostremos que los ángulos E y G son iguales por ser opuestos al vértice. En este caso lo tenemos aquí, que es el ángulo E y lo que es el ángulo G. Entonces son opuestos al vértice y su medida es la misma. Entonces no tenemos o no sabemos cuál es la medida, pero lo que sí podemos determinar es el razonamiento por el cual estos ángulos son iguales por ser opuestos al vértice. Entonces ya tenemos este razonamiento